El 12 de agosto de 1994, la escultura de San Lorenzo, de 2 metros y 400 kilos, cae desde lo alto de la fachada. Nadie resulta herido, pero este accidente se convierte en una señal del estado precario de la Catedral de Burgos. Por suerte, se había puesto en marcha el camino hacia una restauración integral. Las catedrales están siempre en restauración. Desde que se pone la primera piedra, pues hay un vendaval. Desde que se pone la primera piedra hay una gotera. Desde que se pone la primera piedra hay un incendio. Entonces hay restauraciones continuas. ¿Cuándo comienzan las grandes restauraciones históricas? Pues a finales del siglo XIX. La declaración de Monumento Nacional hizo que el Estado se involucrara en la restauración. Se incorporan en la catedral Velázquez Bosco y posteriormente Lampérez, que llevan a cabo una serie de intervenciones que tienen un gran impacto en la catedral. Quizá la más relevante puede ser la restauración del claustro de la catedral. Y otra intervención muy relevante también de Lampérez es cuando se realiza la demolición del Palacio Arzobispal. Entonces se recupera la visión de la catedral. Ya desde la década de los 70 había llamamientos y hubo voces en las que se señalaba que la catedral no estaba en buen estado, y efectivamente no estaba en buen estado. Esto hizo que se hicieran intervenciones puntuales para intentar salvar estos problemas que se habían detectado. Y así llegamos a la década de los 90, momento en el que se está redactando el plan director de la catedral. Un punto de inflexión muy interesante y muy relevante en la historia de la catedral es cuando en el año 1994 se cae la escultura de San Lorenzo y se toma conciencia que la catedral necesita una intervención integral. A partir de esta llamada de atención, el Cabildo, la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Cultura y la sociedad civil, a través de micromecenazgos y empresas, se vuelcan en el cuidado y la restauración del edificio. Durante los siguientes 27 años, se realizan todo tipo de intervenciones, desde las más estructurales y urgentes hasta las más estéticas y visibles. Siempre hay una máxima que señala a los restauradores, es que lo que se haga tiene que ser reversible. ¿Esto es posible siempre? Pues no, no es posible siempre. A veces hay que tomar decisiones. Se da lugar a actuaciones de carácter polémico, como no podía ser de otra manera, ¿no? Siempre que se pueda hay que actuar de manera reversible y siempre que se actúe hay que actuar de una manera documental. Yo distinguiría entre dos tipos de intervenciones. Intervenciones en estos últimos 25 años de carácter estructural e intervenciones que no son estructurales pero que también eran sumamente necesarias, ¿no? De las primeras intervenciones que se hicieron a partir del año 95-96, se intervino en las agujas, que era un elemento que tenía un gran riesgo de caída, y esto era en gran medida porque en un momento determinado en el siglo XX algún técnico toma la decisión de hormigonar entre lo que son las agujas y esta estructura de la escalera. Claro, esto tiene un grave problema, que es que la escalera, lo que es la estructura metálica, dilata. Y esa dilatación provoca empujes horizontales que lo están transmitiendo a unas agujas que son de piedra. La piedra trabaja muy bien a compresión, pero muy mal a tracción. Entonces lo que tuvieron que hacer fue desolidarizar la estructura metálica de la escalera con respecto a la piedra, de tal manera que la piedra trabajase a compresión y totalmente independiente de esta estructura metálica que no es de las agujas. La consolidación de las bóvedas y de las torres de las agujas son algunas de las intervenciones más importantes de los últimos años, pero también se ha trabajado en la restauración de todas las variedades de arte presentes en la catedral. Hablemos de otras labores que podemos denominar de maquillaje, que quizás son las más visuales, ¿no? Pues intentar recuperar el color original de la piedra, intentar recuperar los colores originales donde se encontraban todavía testimonios de carácter cromático, y después toda la gran restauración de los bienes muebles, ¿no? Retablos, pinturas. Yo creo que ha sido un proceso bastante coordinado, yendo de lo estructural a lo menudo. Yo creo que se ha ido de lo fundamental, de salvar la estructura del edificio, a lavar la imagen de la cara del edificio, a después intervenir en el patrimonio mueble del edificio. Tras casi 30 años,
y más de 30 millones de euros invertidos en restauraciones y limpiezas, el estado de la Catedral de Burgos se encuentra mejor que nunca. Podríamos decir que la catedral está prácticamente restaurada al 100%, o sea, quedan detalles. Quedan cosas por hacer. Quedan cosas por hacer, algunas muy importantes, como por ejemplo la restauración de las vidrieras del Condestable. Quizá intervenir en las bóvedas de la capilla de Santa Ana, que quedaron ahí sin hacerse su momento. Y son intervenciones muy localizadas y desde luego no tienen la envergadura de las actuaciones que se han llevado a cabo. Pero algunos de los grandes débitos que teníamos con la catedral, que no se les había hincado el diente, quizá por miedo, como la restauración de las esculturas del trasaltar de la Catedral de Burgos, de la Girola, pues por fortuna ya se ha llevado a cabo. Esperemos que responda bien, veremos dentro de 30 años cómo responden estas restauraciones. La verdad que la sensación, yo creo que es una sensación muy positiva. O sea, es un monumento que era excepcional y lo único que se ha hecho ha sido ponerlo en valor. Yo creo, sinceramente, que hay pocos edificios, no solo en España, sino en Europa, de estas características que se encuentren en tan magnífico estado. Y yo me atrevo a decir que en este momento la Catedral de Burgos es de las mejores en este contexto de las restauraciones de los últimos años y que se encuentra en un estado de revista perfecto. Nacida de la inspiración religiosa, la catedral mantiene su esencia eclesial a la vez que se abre a nuevas interpretaciones, lecturas y usos. Yo creo que el significado fundamental inicialmente era el religioso. Hoy, evidentemente, estos elementos hay que unirlos a otros de carácter más profano. Quizás el fundamental es considerar este edificio como un monumento, un patrimonio mundial de la cultura y del arte. A raíz del plan director de la catedral, se plantean que la catedral, aparte del uso litúrgico y religioso, que es el principal para que se creó la Catedral de Burgos, pues tiene otra serie de usos, como turístico. Es una excelente sala expositiva, se pueden dar conciertos. La catedral es patrimonio de los cristianos, pero también es patrimonio de gente que no es cristiana, que se siente identificado culturalmente con la catedral. Pero, tras 8 siglos de historia llenos de retos y adaptaciones, ¿qué podemos esperar del futuro de la Catedral de Burgos? Creo que el futuro de la catedral, desde luego, es muy espléndido. La catedral es un monumento vivo. ¿Qué nos queda hoy en día por hacer? Básicamente mantenimiento. Tema pues casi de comprobar el estado de la cobertura, de las tejas, limpiezas puntuales. Pues siempre va a tener que haber andamios, porque siempre va a tener problemas y cuando terminas de restaurar una cosa, pues se te está empezando a estropear otra. Eso sí es importante, es un edificio pues muy grande, un edificio vivo y necesita cuidados nada más. Yo creo que cuando nos planteemos hacer algo en la catedral, lo que sea, deberíamos pensar a ver si el lenguaje que transmite eso que vamos a hacer es acorde con lo que está ya hecho y con el tiempo en el que se produce. Nosotros hemos dejado a nuestra generación una catedral para que las siguientes generaciones la conserven y por lo menos dejen que evolucione todo en el estado en el que está. Siempre de pequeña, un sueño que tenía muy recurrente es que yo iba a la catedral, pequeñita, iba como a trabajar allí. Y al final el paso del tiempo me ha dado la razón, o al sueño le ha dado la razón. A mí me da mucha pena que ya esté todo restaurado, pero a la vez es una satisfacción, es una satisfacción. La última etapa en la que ha habido grandes transformaciones en los ventanales fue a raíz de la voladura del castillo en el año 1813. A partir de ahí fue cuando el Cabildo decidió restaurar y recomponer muchos de los ventanales. Todavía se podrían seguir recuperando para obtener la luminosidad que tuvieron en origen, en la Edad Media, por ejemplo. La catedral tiene que estar viva
tiene que seguir viva. Tenemos que tener en cuenta que siempre han llegado obras de primer orden. Eso realmente es lo importante, que todas las aportaciones de nuestro tiempo sean de nuestro tiempo y que sean de calidad. Por un lado, creo que sí que tenemos el compromiso claro de la conservación de este legado patrimonial. En Burgos hay un centenar de instrumentos históricos y son muy pocos los que están restaurados. Todavía queda pendiente una recuperación del importante patrimonio que se conserva. El futuro del mantenimiento del papamoscas siempre le habrá. El mantenimiento de las campanas ya es un poquito también complejo, pero siempre habrá un campanero que las mantenga. Lógicamente la catedral no puede estar sin el papamoscas y sin las campanas. La catedral de Burgos tiene un futuro pues, muy prometedor. Sinceramente, está perfecta. Al igual que la catedral, es una gran obra de arte capaz de unificar sensibilidades diversas. También las distintas ciencias, técnicas y tecnologías colaboran en sintonía para su creación y mantenimiento. En este edificio gótico se unen en armonía la arquitectura y la física en el reparto de las fuerzas, la geología y la extracción de la piedra, las geometrías matemáticas que aportan diseños estructurales y decorativos, la química de las pinturas, la técnica de la creación del vidrio, la acústica de la música y la tecnología de los sistemas de relojería, calefacción y seguridad, así como todas las ciencias modernas aplicadas a la restauración del patrimonio. Todo ello es estudiado a su vez por la historiografía, empeñada en desvelar los secretos del pasado y conservar la memoria del presente. Es el símbolo de la propia ciudad de Burgos y no creo que nadie entienda a la ciudad de Burgos en su propia catedral. Yo creo que debe ser el símbolo de sucesivas generaciones que han de aportar a la catedral pues, lo que cada una de ellas encuentre para que este edificio sea el edificio no solamente de todos los burgaleses, sino un edificio de toda la humanidad. El tiempo es implacable, pero los conocimientos de las diferentes ramas del saber, empleados con sensibilidad y dedicación, nos permitirán cuidar, enriquecer y transmitir lo que más apreciamos a las siguientes generaciones.